Veamos el ejemplo número 1 en esta clase de repaso. Dice, considere la siguiente pirámide sumativa. Recuerde que la pirámide sumativa, el valor del bloque superior, es decir, se refiere a ese bloque, es igual a la suma de los bloques inferiores. Es decir, ese bloque de ahí es S más S. Por ende, S sería A más B, sería ese bloque. Y B más C sería el bloque de acá. Por ende, teniendo estos dos bloques, podemos obtener el bloque superior. De esta forma, si sumamos el bloque A con el bloque B, sería A más B. Se entiende que el A es este bloque de acá, ese es el bloque A. Lo copiamos en este sector. Pero como estamos valorizando en ese espacio justo en el lugar del A, siempre hay que recordar que esto debe colocarse en paréntesis. Entonces colocamos el valor que sería 5x al cuadrado más 3x más 2. Cerramos el paréntesis y como dice que es una suma porque se suman, agregamos el otro bloque que sería el bloque B. El bloque B sería este bloque de acá. Dice que el bloque B tiene un valor de 2x cuadrado más 3x menos 7. De esta forma cerramos acá y debemos simplificar los paréntesis, que en esta oportunidad no afectan en nada porque adelante de ellos hay un signo más. Entonces mantenemos lo mismo. Sería lo que es el 3x, el más 2, y acá el más 2x cuadrado, el más 3x y el menos 7. Si observamos, acá abajo he copiado exactamente lo mismo de arriba, pero acá estoy destacando, en este caso, los que son semejantes, es decir, los que tienen la misma parte literal. La parte literal, recordemos que es la parte donde se encuentran las letras. Observe, el x cuadrado tiene la parte literal x cuadrado. El 3x tiene la parte literal que es la letra x. El 2x cuadrado tiene la parte literal que es x cuadrado, mientras que el 3x, la parte literal que es x. Cuando la parte literal es exactamente igual, se conserva y se suman los coeficientes numéricos. Entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a conservar lo que es el literal, que es x cuadrado, y vamos a sumar los números que sería el 5 y vamos a sumar los números que sería el 5 y el 2, lo cual da 7. Ahora, ¿qué pasa con la x? Conservamos lo que es la parte literal, que es x. Recuerde que sería esa y esa, la conservamos en una sola y sumamos los coeficientes numéricos, es decir, los numeritos, que sería un más 3 y un más 3. 3 más 3 son 6. Sería 6x. Y estos simplemente se suman porque son simplemente números. Serían más 2 menos 7. Eso daría menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque si a 2 yo le quito 7 unidades, en este caso quedaría debiendo 5 unidades. Y como quedó debiendo, serían negativas. De esta forma tendríamos lo que es la suma correspondiente al bloque A más el bloque B. Bueno, para calcular el bloque B más el bloque C, sería B más C, como se aprecia ahí. Y el bloque B es el cual está acá. Dice que ese bloque tiene el siguiente valor. Lo vamos a agregar dentro de un paréntesis para realizar la suma. Ese bloque es el B y vale 2x al cuadrado más 3x menos 100. Cerramos nuestro paréntesis. Y como debemos sumarlo, porque ahí dice que se debe sumar más lo que es el otro bloque, que sería el bloque C, que es el de abajo. Ese vale 6x cuadrado más 2x menos 8. Y cerramos esto a lo que corresponde el bloque C. Ahora realicemos lo que es esta suma. Para ello vamos a simplificar el paréntesis. Como adelante hay un más, quiere decir que se cancela el paréntesis y se mantienen los signos internos a cada uno de los elementos. De la forma que estamos viendo ahora a continuación. Ahora observaremos lo siguiente.
que tenemos esto de acá. Entonces acá nosotros podemos reducir lo que son los semejantes. Sería el 2x cuadrado y el 6x cuadrado. Son semejantes porque la parte literal es exactamente igual. Por ejemplo, esa parte literal no es igual a esa. No, porque esta está al cuadrado y esta no lo está. Podemos sumar entonces lo que tiene la misma parte literal, que sería el 2 con el 6. Es decir, el 2x cuadrado con el 6x al cuadrado. 2 más 6 son 8 y mantenemos el literal, que sería el x cuadrado. Ahora también podemos sumar lo que es el 3x con el 2x. Su literal es el mismo, que es la letra x. Entonces 3 más 2 son 5 y mantenemos lo que es el literal, que sería x. Serían 5x. Ahora, estos coeficientes numéricos se sumarían. Ambos son negativos, conservamos el negativo y sumamos los números. Serían 7 más 8, lo cual es 15. Menos 15 sería. De esta forma tendríamos el valor de b más c, que lo anotaremos ahí. Para obtener lo que es el último bloque, que es el de arribita, lo que debemos realizar es lo siguiente. Debemos sumar este bloque de acá con este bloque de acá. El primer bloque, ambos son positivos, entonces cuando lo ingresemos en el paréntesis, lo ingresamos acá, en este caso, con un positivo adelante del paréntesis, ¿no es cierto? Serían 3x menos 5. Y el otro sería el de acá, que sería el 8x al cuadrado, con el 5x menos 15. Lo que podemos apreciar acá es que ambos tienen un positivo adelante. Por lo tanto, podemos simplificar estos paréntesis sin ningún problema. Serían 3x menos 5. Esto consiste en que se mantienen en este caso los números, en este caso todas las expresiones están bien, ¿no es cierto? Y con el mismo signo. Y ahora observamos lo siguiente, que hay semejantes. Eso es importante. Recordemos que en esta oportunidad son semejantes el 7x cuadrado con el 8x cuadrado. Entonces se suman los coeficientes numéricos, es decir, los números que están adelante de la parte literal, que es la parte que conforman las letras. Los números serían el 7 y el 8. Si a 7 le agrego 8 unidades, obtendríamos 15. Y mantenemos la parte literal, que es el x cuadrado. Aplicamos lo mismo con el 3x y con el 5x. 3 más 5 serían más 8. Y mantenemos lo que es la x, que es la parte literal. Después, menos 5 y menos 15 se suman, pero ambos son negativos. Se conserva el signo negativo. Y 5 más el 15 serían 20. Recuerde que esta es una suma de dos números negativos. Por lo tanto, se conserva el signo y se suman los números. Ojo. No esté pensando que se multiplican los signos, no. No, acá se están sumando, ¿no es cierto? Esto es una suma. Entonces esto sería el resultado final, que es 15x cuadrado más 8x menos 20, el resultado que se anota en ese sector. El ejercicio número 2 dice, considere la siguiente pirámide multiplicativa. Recuerde que en una pirámide multiplicativa, el valor del bloque superior, es decir, el bloque C, es igual a la multiplicación, en este caso de los bloques inferiores que lo sostienen, es decir, A y B. Entonces podemos establecer lo siguiente. Podemos establecer que C es igual a A por B. Entonces C se sabe que es este valor. Como se sabe que C vale todo esto, bajo la simbología de C colocamos lo que vale. Vale menos 9x cuadrado menos 10x más 16. Y eso va a ser igual a lo que es A, pero A se desconoce. Sería mi incógnita. Y esto lo tengo que multiplicar por el valor de B, que es x más 2. Resulta que x más 2 está multiplicando al valor de A, que es la incógnita. Entonces este valor que está multiplicando pasará dividiendo a todo esto de acá. Entonces mantenemos el 9x cuadrado menos 10x más 16 se mantiene, se conserva en este lado de la igualdad, mientras que el x más 2 que está multiplicando lo pasaremos dividiendo. Pasaría dividiendo
a todo esto de acá y pasa dividiendo con el mismo signo, que es un signo positivo. Toda la expresión es positiva. Y eso va a ser igual a nuestra incógnita, que sería simplemente A, ¿no es cierto? Puesto que se está preguntando el valor de A. Entonces ahora, para poder realizar esta división, en este caso lo vamos a realizar simplificando. Es decir, vamos a factorizar esto de arriba para poder cancelarlo con lo de abajo. Para ello yo voy a suponer lo siguiente. Voy a suponer que el x más 2 va a estar en la parte inferior, pero también en la parte superior va a existir un x más 2, porque entiendo que es una división exacta. El tema es que el x más 2 de arriba va a estar multiplicado por un binomio acá para que dé esto que tengo acá arribita. Entonces la pregunta es, ¿x por cuánto daría menos 9x cuadrado? Y primero sería más por menos es menos, y 1 por 9 es 9. Serían 9x para que dé menos 9x cuadrado. Después, 2 por cuánto da 16, porque el último término es el producto de los segundos términos. Y sería en este caso por 8, por más 8, para que dé más 16. Ahora, para comprobar si esto efectivamente es así, lo vamos a realizar en esta parte de acá. Tenemos que ver que en este caso los internos y los externos den efectivamente 10x. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Si yo multiplico x por 8, serían 8x. Si multiplico 2 por menos 9x, sería menos 18x. Y si realizo la suma de estos dos términos, da menos 10x. Por lo tanto, cuadra a la perfección. Esto quiere decir que esto está bien factorizado. Y podemos cancelar, en este caso, se puede cancelar siempre y cuando exista una multiplicación. De esta forma, podemos establecer que el valor de A es de menos 9x más 8. Y estaríamos listos con este segundo ejercicio. Para resolver el ejercicio número 3, dice que el lado de un cuadrado mide 3x cuadrado más 4x menos 2, y esto está en centímetros. Se pregunta, ¿cuál es el valor del área del cuadrado si x vale menos 12? Dibujemos un cuadrado. Imaginemos que esto es un cuadrado, los lados valen 3x cuadrado más 4x menos 2, y el otro lado vale 3x cuadrado más 4x menos 2. El área de un cuadrado es a al cuadrado, es decir, tanto el ancho como el largo son iguales, por lo tanto tendría solamente lo que es el ancho o el lado, en este caso del cuadrado, y va elevado a 2. Y este lado es 3x cuadrado más 4x menos 2, y eso va al cuadrado. Entonces, como está al cuadrado, quiere decir que se repite dos veces a través de un producto. Es decir, lo anotamos acá como una vez y lo anotamos acá como una segunda vez. A través de un producto, es decir, de una multiplicación. Para resolver esto, aplicamos propiedad distributiva. Esto lo pasamos multiplicando hacia el interior. ¿Qué es lo que va a resultar? Va a resultar que 3 por 3, eso es 9, y x cuadrado por x cuadrado, eso es x elevado a 4. Conservamos base, como se indica acá, y se suman los exponentes. Serían 2 más 2 son 4. Acá sería 3x cuadrado, si seguimos esa flecha, multiplicar 4x. Entonces, establecemos lo siguiente. 3 por 4, eso es 12. Y x cuadrado por x elevado a 1 sería x elevado a 3. Ahora, ¿qué pasa con el 3x cuadrado cuando multiplique al menos 2? Sería 3 por menos 2 son menos 6, más por menos es menos, y 3 por 2 son 6, y conservamos el x cuadrado. ¿Qué pasa acá? Acá ahora el 4 multiplica también a cada uno, y sería lo siguiente. Sería más 4x por 3x cuadrado, más 4x por 4x, y más 4x por menos 2. Entonces quedaría 4x por 3x cuadrado. Serían 4 por 3, eso es 12. Y x por x cuadrado es x al cubo.
se conserva la base que es la x y se suman exponentes, sería 1 más 2 son 3. Ahora, continuemos la misma flechita, pero está de abajito, sería 4x por 4x. Sería primero 4 por 4, eso sería más 16, y x por x es x al cuadrado. Ahora acá sería 4x por menos 2, primero, más 4 por menos 2, eso es menos, porque más por menos es menos, menos 8, porque 4 por 2 son 8. Y conservamos la x. Y nos queda en este caso el menos 2 a cada uno también. El menos 2 multiplica al 3x cuadrado, luego al 4x y luego al menos 2. Sería menos 2 por 3x cuadrado, sería menos por más es menos, 2 por 3 son 6 y mantengo el x cuadrado. Ahora, ¿qué sucede acá? Sería menos 2 por más 4, x sería menos 2 por más 4 son menos 8 y mantengo la x. Finalmente, menos 2 por menos 2 es menos por menos es más, y 2 por 2 son 4. Continuemos. Ahora podemos reducir lo que son los semejantes. ¿Cuáles serían los semejantes? Si reducimos semejantes, en este caso el primero no se puede reducir porque no es semejante, el 9x elevado a 4, pero sí el x elevado a 3 es semejante, sería más 24x elevado a 3, porque el x elevado a 3 se repite acá y acá, se conserva en uno solo y se suman los coeficientes numéricos. ¿Qué pasa con el x cuadrado? El x cuadrado está aquí, aquí y acá. En este caso se cancelaría, porque sería menos 6. En este caso se debe sumar el menos 6 con el menos 6, daría menos 12. Y le sumamos más 16. Menos 12 más 16, eso es más 4. Sería más 4x al cuadrado, ¿cierto? Se conserva el literal que es el x cuadrado. ¿Qué sucede acá? Ahora tenemos el otro que sería el x. Sería menos 8 y menos 8 suman menos 16, se conserva el menos y se suman los coeficientes numéricos y mantenemos lo que es la x. Mientras que el 4 no tiene semejante alguno, por lo tanto se bajaría. Ahora, el x tiene un valor definido. El x vale menos 12. X es igual a menos 12. Entonces, donde aparezca la letra x, lo cambiamos por el menos 12. Entonces, técnicamente, en algunos espacios como este espacio, estaba lo que era la letra x. Debemos colocar ahora lo que es el menos 12, ¿no es cierto? Igual que acá, que dice que el x vale menos 12. Igual que acá, ¿no es cierto? En todos esos espacios. Ahí también estaba la x, un menos 12. Y acá no. Simplemente el 4 se ha bajado, simplemente. Entonces ahora reemplacemos el menos 12 donde corresponda. Serían los siguientes lugares. Aquí, menos 12, menos 12, menos 12 y menos 12. Porque hemos dicho que acá estaba la letra x y ahí se debe reemplazar el menos 12. Ingresemos esto en la calculadora para ver el resultado final. Como observaron en la calculadora, el resultado es de 145.924 y esto se mide en centímetros cuadrados. Y de esa forma hemos terminado con el tercer ejercicio. El ejercicio número 4 dice: considere el siguiente rectángulo, que es el que se muestra acá. Dice: si el largo mide 12x más 5, y eso se mide en centímetros, y el alto mide 2x menos 3 centímetros, te pregunta cuál es la expresión algebraica que representa el área de un rectángulo. Para ello, el área es el largo por el ancho. Es decir, esta dimensión de acá es el largo, esta dimensión de acá es el ancho. Si se multiplican ambas, obtenemos todo lo que es la superficie del rectángulo, que sería nuestra área. Al redibujar el rectángulo, sabemos que el largo es esta dimensión y vale esto de acá arriba. Sería 12x más 5. Y esto se mide en centímetros. Por otro lado, el ancho es esta dimensión de acá. Y vale 2x menos 3.
sería 2x menos 3. Ambas cantidades están en centímetros. Como vimos, el área era el largo por el ancho. Entonces, nuestra área va a ser el largo. Hemos definido como largo esta cantidad, que es 12x más 5. Se escribe en el lugar del largo y en el lugar del ancho, porque acá viene un por, ¿no es cierto? En este lugar del ancho se escribe 2x menos 3. Entonces acá 2x menos 3 en el lugar exacto donde estaba el ancho. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde. Ahora, acá tenemos una multiplicación de dos binomios. Es decir, una multiplicación de este binomio que es un polinomio por este otro binomio que también es un polinomio. La multiplicación de polinomios por polinomios nos establece lo siguiente, que el primero, que es el 12x, multiplica a cada uno de los internos del segundo polinomio. Esto se conoce como propiedad distributiva, es decir, se distribuye el 12x hacia el interior del paréntesis. Entonces quedaría 12x y acá va a quedar multiplicando a lo que es el 2x. Después, observe, el 12x es positivo, serían 12x positivo, y lo multiplico por el menos 3. Después realizamos lo mismo, pero con el segundo. Y el segundo multiplica también a cada uno de los internos, aplicando la misma propiedad. ¿Qué signo tiene el más 5? De hecho, lo he dicho, es más 5, es más, es positivo. Y él debe multiplicar a lo que es el 2x. Entonces multiplica a lo que es el 2x. Si continuamos, anotamos el más 5. Recuerde que ese 5 tiene signo positivo, un más. Y él está multiplicando ¿a quién? Para saber qué multiplica, continuamos con la flechita y llegamos al menos 3. Entonces multiplica al menos 3. Continuemos. Resolvamos ahora. En una multiplicación de un monomio por un monomio, que sería el monomio 12x, con el monomio 2x, serían 12 por 2 son 24, y x por x, eso es x al cuadrado, ¿no es cierto? Se repite dos veces a través de un producto, es decir, a través de dos factores. Acá sería más por menos es menos, y 12 por 3 es simplemente 36, y mantenemos la x. Ahora, más por más es más, y 5 por 2, eso es 10. Mantenemos la x. Acá, más por menos es menos, y 5 por 3, eso es 15. Continuemos, entonces, el área sería de la siguiente forma. Acá podemos observar lo siguiente. El 24 es 24x cuadrado. Es decir, no tiene más semejantes. Recuerden, cuando hablo de semejantes, estoy hablando de la parte, en este caso literal, es decir, donde están las letras. Si la parte de las letras es exactamente igual, las mismas letras con los mismos exponentes, en este caso son semejantes. Entonces, si yo analizo el 36x, este es semejante con el 10x. Y es semejante, como pueden apreciar, se repite lo que es el literal, que es la x. Mientras que el 15 negativo no sería semejante con ninguno de estos de acá. ¿Cierto? Porque en sí no tiene el mismo apellido. ¿Ya? Entonces, el 36 negativo y el 10 positivo tienen el mismo apellido, ¿no es cierto? Son de la misma clase. Como son de la misma clase, lo que podemos realizar es sumar lo que son los coeficientes numéricos, es decir, los números que están adelante de las letras, en este caso de la única letra que es la x. Bueno, esto no afecta en nada porque no se puede reducir, pero sí acá tengo menos 36 y tengo más 10. Si sumamos el menos 36 con el más 10, tienen signos distintos, por lo tanto, finalmente se restan. Y se conserva el signo del mayor, que es el 36. La resta, en este caso, entre estas dos cantidades sería 26. Entonces, menos 26 y se conserva el literal, que es el x, en uno solo. Y bajamos en menos 15. De esta forma, obtendríamos lo que es el área en cuestión. Como se muestra acá, el ejercicio número 5 dice: considere el siguiente esquema.
se refiere a este esquema de acá. Dice, si el largo 1, es decir, el largo 1 es todo este largo, dice que mide 30x más 7 centímetros. El largo 2, este largo chiquitito de acá abajito, dice que mide 5x más 5. Y esto se mide en centímetros. El ancho 1 mide 20x más 8 centímetros. ¿Cuál es el ancho 1? Es este de acá. Después dice que el ancho 2 mide 7x más 2. El ancho 2 sería este de acá, ese, y mide 7x más 2. Eso se mide en centímetros. Dice, ¿cuál es la expresión que representa el área sombreada? Debemos, en este caso, construir una expresión que represente toda esta área pintada de color negro. Para ello debemos trabajar con el rectángulo que es más grande. Y el área de ese rectángulo debemos quitarle el área del rectángulo más pequeño, que es este, que en este caso que no está pintado, ¿cierto? Con este espacio vacío, como un hueco. Entonces, el concepto sería el siguiente. El área pintada va a ser el área grande, que es el área de todo este rectángulo, esa dimensión y esa dimensión, menos el área del rectángulo chico. Vamos a llamar chico a este rectángulo acá, que es como un rectángulo, en este caso, que no existe, como un rectángulo que yo he cortado esta pieza y lo he sacado, ¿cierto? Por eso que he colocado acá el signo negativo también, porque como que estoy sacando este rectángulo de un rectángulo principal. ¿Ya? Por eso que es negativo. Primero, agreguemos los datos correspondientes a nuestro ejercicio. El concepto visto previamente es el siguiente. Tenemos nuestro rectángulo principal, que es todo este rectángulo de acá, todo ese, estaría representado acá. Y dentro de ese rectángulo, imaginemos que estamos cortando un pequeño rectángulo, el cual lo dibujamos acá abajo. Entonces, el área achurada sería el rectángulo con el cual estaríamos trabajando ahora, que sería solamente esta parte de acá. Esa es la parte achurada, la parte pintada. Como vimos antes, si restamos las dos áreas, obtenemos el área achurada. Ese es el concepto. Es decir, es lo que queda en este caso de la figura. Imaginando lo que he hecho antes. Imaginando que cortamos un rectángulo del rectángulo principal. Cortamos esta cantidad que está acá. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones correspondientes? El largo 1 es esta cantidad de acá. Y dice que mide 30x más 7. Es decir, todo esto es 30x más 7. Necesitamos lo que es el ancho 1 también. ¿El ancho 1 cuánto mide? Largo 2 me dicen ahí. Ancho 1 mide 20x más 8. Ya. Lógicamente está en centímetros. Por otro lado, el ancho 2. El ancho 2 es esta cantidad de acá. Ya, esta cantidad de acá mide, como dicen ahí, el ancho 2 mide 7x más 2. 7x más 2. Pero para este rectángulo, ¿no es cierto?, que es este de acá, que lo hemos definido como el rectángulo chico, realmente no tengo esta medida de acá, no tengo la medida basal. No. ¿Por qué? Porque yo tengo esta medida de acá. Por lo tanto, debo descubrir esta medida que está aquí. ¿Ya? Imaginemos que esta es la medida que ando buscando yo. Esa que estoy pintando de negro. Yo quiero descubrir esta medida de acá, que sería esta. Realmente lo que yo tengo es el largo 2, que sería esta medida de aquí. Ya, y si busco el largo 2 acá, ¿dónde está? Dice largo 2 mide 5x más 5. Es decir, esto vale 5x más 5. Y resulta que esta medida de acá es la que buscamos. Pero la otra medida que conocemos es la medida del largo 1. Es decir, todo el largo, que esa mide 30x más 7. 30x más 7. Entonces, para poder descubrir esta medida que está pintada acá, simplemente debemos restar estas dos cantidades. Entonces podemos decir lo siguiente, que esta medida, que la llamaremos medida L2, largo 2 ese, ¿no es cierto? No, porque el largo 2 ya lo tengo. Que lo llamaremos L simplemente. Podemos decir que 5x más 5
más L va a ser igual a esto de acá, ¿cierto? Que es el 30x más 7. Entonces, finalmente yo quiero saber L, entonces va a quedar 30x más 7. Y toda esta cantidad, como está sumando a la L, si todo esto está sumando, pasaría todo eso restando. Pasaría restando acá. Agrupado, ¿no es cierto? Entonces quedaría 5x más 5. Entonces acá está lo que hemos dicho anteriormente, que es una resta entre esas dos cantidades. Entonces sería 30x más 7. Como acá hay un signo negativo, siempre cuando tenga un signo negativo delante de un paréntesis, se cambian los signos internos. Podemos reducir lo que son los semejantes. Acá los semejantes que tendría sería lo que es el 30x y el menos 5x. Se conserva lo que es la x, que es parte literal, y se suman los semejantes. En este caso se restan. ¿Por qué se restan? Porque este es positivo y este es negativo. Entonces esto daría más 25. Sería más 25x. Acá, si sumo 7 menos 5, es decir, los restos, porque uno es positivo, uno es negativo, es lo mismo. Conservo signo positivo, ¿no es cierto? Porque el positivo es mayor, el 7 es mayor que el 5. Y en este caso, el resto de las cantidades daría 2. Quedaría 25x más 2. Esta es la dimensión de acá. 25x más 2. Veamos lo que es el área grande. Como se ha explicado anteriormente, acá hay que calcular el área de este rectángulo, que es el rectángulo más grande. Al cual, hipotéticamente, para calcular el área pintada, hemos supuesto que le quitamos este rectángulo de acá, que sería este de acá, ¿no es cierto? Y al quitarlo, obviamente hemos obtenido una resta entre el área grande y el área pequeña. Ese es el concepto principal de este ejercicio. Primero calculemos lo que es el área grande. Es un rectángulo, como vimos antes. El área de un rectángulo es base por altura o largo por ancho. Dijimos que era el largo por el ancho. Ahora, el largo es esta dimensión de acá. El largo dice que vale 30x más 7. Se coloca acá en el lugar de largo. Bajamos el por y acá colocamos el ancho. El ancho vale esta cantidad, que es 20x más 8. 20x más 8. Y tenemos una multiplicación acá de un polinomio por otro polinomio. Sería así. El 30 multiplica el 20 y el 30 multiplica el número 8. Se aplica lo que es la propiedad distributiva. Al aplicar la propiedad distributiva, esto quedaría de la siguiente forma. El 30x, que tiene signo positivo, ¿no es cierto?, que no es necesario anotarlo, va a multiplicar al 20x. Entonces este 20x de acá. Ahora, el 30x, que tiene signo positivo, va a multiplicar, entonces que multiplica, continúo con la segunda flecha, al 8, que es positivo, más 8. Luego, realizamos exactamente lo mismo, pero con el 7. El 7 va a multiplicar al 20x y el 7 va a multiplicar al más 8. ¿Cómo quedaría esto? El 7 es positivo, por lo tanto es más 7, va a multiplicar al 20x. Y de la misma forma, el 7, que es positivo, va a multiplicar a lo que es el más 8. Entonces multiplican más 8. Entonces, el área sería la siguiente. Esta, recordemos que es el área grande, ¿ya? Acá le vamos a colocar, es área grande, no olvidar eso. El área grande sería 30 por 20, ambos son positivos, daría un resultado positivo. Y 30 por 20 serían 3 por 2 son 6, serían 600. X por X, X al cuadrado. Acá, más por más es más, sería positivo. Y 30 por 8, eso sería 240. Y escribimos la letra X. Recuerde que 3 por 8 son 24, mantenemos el 0. Ahora acá, quedaría más. Más por más es más, ¿sí? Por eso ha quedado más. 7 por 20, 7 por 2 son 14, mantenemos el 0, sería 140. Mantenemos la X. Ahora, 7 por 8,
Ambos son positivos, por tanto daría más. 7 por 8 son 56. Continuemos acá arribita. ¿Qué haría esto? Se pueden reducir cuando son semejantes. ¿Cuántos son semejantes? Son semejantes cuando tienen la misma parte literal, es decir, el mismo apellido. La parte literal son las letras. Si la parte de las letras es exactamente igual, como acá, x y x es exactamente igual, esta es distinta porque es x elevado a 2 o x al cuadrado, es distinta a esta, pero esta es igual a esta. Si son exactamente iguales, se conserva lo que es la letra y se suman los números. Entonces acá mantenemos el 600x cuadrado, conservamos la x y sumamos números. Serían 240 más 140, esos son 380. Serían 380x. La x se conserva en una suma. Por nada al mundo cambiaría el exponente, ¿no es cierto? Por nada al mundo el exponente debe cambiar, ¿no es cierto? Lo correcto es que se conserve lo que es la letra X, que es el literal. O, para que lo entienda de otra forma, es el apellido, ¿cierto? El apellido se conserva. De esta forma tendríamos 600x cuadrado más 380x más 56. Y esto sería el área grande, es decir, es toda esta área. Pero recordemos que el concepto a esta área le hemos quitado esta área pequeñita para encontrar el área que buscamos. ¿Ya? Eso hay que recordarlo siempre. Ahora debemos calcular lo que es el área chica, el área pequeña. Es decir, el área de este rectángulo que la hemos escrito acá. Esta área chica se calcula con la misma fórmula, que es área es largo por ancho. Recordemos lo que se pregunta, dice, ¿cuál es la expresión que representa el área sombreada? Se refiere a toda esta área, ¿no es cierto? Hemos trabajado con el supuesto que tenemos un rectángulo y para calcular el área sombreada hemos trabajado en el supuesto que este rectángulo chico se ha sacado del rectángulo grande y así ha quedado solamente el área pintada. Ahora estamos calculando lo que hemos sacado, es decir, el rectángulo pequeñito. Entonces este rectángulo pequeñito que se llama el rectángulo chico, vamos a colocar el nombre, sería el largo del, que es esta cantidad acá abajito, son 25x más 2. ¿Y dónde se reemplaza? En el lugar donde estaba el largo. Es decir, aquí estaba el largo. Reemplazamos los 25x más 2. Y eso lo multiplicamos, como ahí aparece un por el ancho. Y el ancho sería 7x más 2. Se reemplaza acá. 7x más. Entonces el área chica, la área chica, no área churada, área chica, se trabajaría de la misma forma que hemos visto anteriormente, aplicando propiedad distributiva en una multiplicación de un polinomio por un polinomio. El primer término pasa multiplicando a cada uno de los internos. Sería 25x, que es positivo, se va a multiplicar con el 7x. Luego, el 25x, que es positivo, se va a multiplicar con el 2 acá, con el más 2. Y luego realizamos lo mismo acá, pero con el 2. El 2 también aplica la propiedad distributiva y quedaría la siguiente forma. Quedaría más 2 y esto por lo que es 7x. Después quedaría más 2 y esto multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque acá dice que ese 2 multiplica este otro 2 de acá. Ahí colocamos ese 2. Ahora a desarrollar. Entonces el área chica sería 25 por 7. Serían 175. ¿Y qué pasa? X por x, x al cuadrado. Ahora, 25 por 2, ambos son positivos, queda positivo. Más por más, más. Y sería más 50. Mantengo la x. Ahora, más por más es más. Y 2 por 7 son 14. Conservo la x. Acá sería más por más es más. Y 2 por 2 son 4. ¿Qué pasa con el 50x con el 14? Ambos son semejantes. Por lo tanto, los podemos sumar. Tienen el mismo apellido. Este tiene otro apellido en relación a la x. No es semejante. Lo mismo con este otro de acá. De esta forma, estos son los semejantes.
En los semejantes, la parte numérica se suma, lo que se llama coeficiente numérico, es decir, los numeritos que están adelante de las letras, que son iguales, se suman, es decir, 50 más 14, eso nos daría 64. Y se conserva el literal, que es la X. Observe, esta X se conserva en una sola. Por nada del mundo cambia esa letra, es decir, cambia el exponente de la letra. No. Ojo con ese detalle. El apellido se conserva. Y bajamos el 4. Ahora tendríamos esto de acá. Y esto de acá sería lo que es el área chica. El área chica sería 175x cuadrado más 64x más 4. Esa sería mi área chica. Una vez que se tengan las dos áreas, pasamos a la parte final de este ejercicio, que es el planteamiento inicial. Ambas áreas deben ser restadas para encontrar el área achurada, es decir, el área pintada. Hemos establecido que el área pintada es el área grande menos el área chica. Bajo el concepto que hemos visto previamente, vuelvo a repetir, que tenemos una área grande y esta área grande hemos supuesto que le hemos quitado esta área chica. ¿Y para qué? Para que quede solamente esta figura de acá. Es decir, va a quedar una figura así. Ahí, 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 ahí. Y esta es la figura que está pintada, ¿no es cierto? Esa figura que queda. ¿Por qué he quitado este rectángulo de esa figura? Como he quitado, por eso que tiene un menos. El menos significa de quitar, ¿ya? He quitado el área chica, por eso es menos área chica. Hemos copiado lo mismo acá abajo. Es decir, acá está el área grande, sería toda esta acá, por eso es área grande. Y el área grande es menos, como se indica ahí, el área chica, que es el área de acá. Veamos ahí cuál es el área grande. El área grande es esta de acá, que son los 600x cuadrado más 380x más 56. Y el área chica, la pequeñita, es esta de acá, que son 175x cuadrado más 64x más 4. Y ahora hay que trabajar con esto. Cuando nosotros trabajamos acá, si hay un signo positivo delante, se simplifica el paréntesis. Y en este caso, los signos internos se mantienen tal cual estaban. Pero si hay un negativo, cambian todos los internos. Tú eres positivo, ahora quedas negativo. Tú eres positivo, ahora quedas negativo. Y tú eres positivo, también quedas negativo. Observemos. Este es semejante con este, porque existe un x cuadrado. Perdón, ese era de color rosa. Ahora sí, este x cuadrado es el apellido, y el apellido es el mismo. Por lo tanto, podemos sumar los coeficientes numéricos o restarlos, según sea el caso. En este caso los podemos restar porque son con signos diferentes. Ahora, ¿qué pasa con este? Este tiene este apellido, que es el apellido X. Podemos sumar los que tienen el apellido X. Y también podemos sumar los que no tienen apellidos, es decir, los números. Si sumamos los de apellido X cuadrado, conservamos el X cuadrado, que es el apellido, sin variar el exponente, muy importante, y restamos 600 menos 175. Daría lo que es 425. Ahora, también mantenemos el apellido, que es X, este X en una sola X acá, ahí la mantenemos, y sumamos los coeficientes numéricos, es decir, los restamos porque uno es positivo y el otro es negativo. Recordemos, si es positivo mayor, el resultado va a ser positivo. Daría lo que es 316x. Y ahora sumemos, en este caso, los números. Y daría más 52. ¿Por qué más 52? Porque es mayor el positivo. De esta forma tendría la respuesta a este problema. Es decir, tendría el área pintada, que es 425x cuadrado más 316x más 52. Y le damos los dos tic, como en este caso ejercicio terminado. Veamos el ejercicio número 6. Acá hay que valorizar en este caso estas expresiones que tenemos acá, el A, el B y el C, acá en esta parte. Para ello lo que vamos a realizar es resolverlo por partes. Creo que siempre cuando algo es muy grande, algo queda muy enredado, hay que escribirlo en partes para simplificar un poco la operatoria.
Si nosotros tenemos a menos b y eso multiplicado por c, lo más aconsejable es trabajar primero con lo que está dentro del paréntesis porque eso tiene prioridad. Entonces vamos a trabajar primero, hay que resolver, ¿no es cierto? Como dice acá, resolver lo que es a menos b. Y una vez que tengamos el resultado de a menos b, se multiplica con c. Esa es la idea principal. Resolvamos primero a menos b. Entonces a menos b es lo primero que vamos a resolver. En este sector de acá se coloca el valor de a, puesto que acá dice que es a, después dice menos, entonces sería el menos el valor de b. Acá va el valor de b. Entonces es importante saber cuánto vale a. Entonces a, acá me dicen que vale menos 7x cuadrado menos 5x más 1. Es decir, el a vale todo este valor que está acá, el cual se coloca en este sector. Entonces vamos a colocar dicho valor que es menos 7x elevado a 2 menos 5x más 1. ¿Y qué pasa con el valor de b? Va acá. El valor de b es 5x al cuadrado menos 2x más 4. Entonces esto vale b. Y eso se reemplaza acá, que sería 5x cuadrado menos 2x más 4. Entonces, ahora hay que resolver esto. Entonces, la idea es, en este caso, simplificar lo que son los paréntesis. Para hoy hay una regla que si delante del paréntesis hay un positivo, se simplifica y se mantiene lo que está adentro, es decir, lo interno. Es decir, cada uno de estos términos se bajaría con el mismo signo. Pero si adelante hay un negativo, los internos cambian su signo. Es decir, se baja negativo, este está negativo, se baja positivo, y este está positivo, se baja negativo. Fíjense, cada uno ha cambiado el signo. Acá tenemos algunos que son semejantes. ¿Cuáles serían los semejantes? Si se fijan, acá he copiado lo mismo que está arriba, pero estoy destacando los que son semejantes. Es decir, la parte literal, que es exactamente igual, la he pintado de un mismo color, en ambos casos. De esta forma, podemos entender que todo esto que está acá son semejantes porque tienen el mismo apellido, que es x cuadrado. Y estos de acá son semejantes entre sí porque también conservan el mismo apellido. Entonces los que tienen el mismo apellido, ese apellido se conserva en uno solo, que sería el apellido x cuadrado, y se sumarían los coeficientes numéricos, es decir, los números que están adelante del apellido. Es decir, el menos 7 y el menos 5. Si los sumamos, eso da menos 2x cuadrado. Ahora, podemos conservar el otro apellido, que es la x. Recuerde que el apellido se conserva íntegramente, no tiene por qué cambiar el apellido. Y lo único que se suman son los numeritos que están adelante, que sería el menos 5 y el más 2. Pero, como son signos distintos, se conserva el signo del mayor y se restan los números. Daría 3. Y en este caso sumamos los números, que sería 1 menos 4. Conservamos el negativo, porque el 4 es más grande que el 1. Y la diferencia sería de 3. De esta forma tendríamos en este caso lo que vale a menos b. Entonces a menos b tiene un valor de menos 12 x al cuadrado menos 3x menos 3. Ese es el valor correspondiente a menos b. Bueno, y tendríamos listo lo que es todo esto de acá. Eso de acá está listo. Ahora, eso de acá, que es a menos b, tenemos que multiplicarlo con c. Al resolver acá tenemos a menos b y eso por c. Resulta que a menos b es esto de acá. Entonces, sabemos lo siguiente. Sabemos que acá vamos a colocar a menos b y eso por c. De esta forma, a menos b sería todo esto de acá. Entonces, eso lo reemplazamos donde dice valor de a menos b. Es decir, acá estaría el a menos b. Observan eso en la copia acá. Entonces, copiamos lo que vale a menos b, que vale menos 12, como se dice acá, ¿no es cierto? X al cuadrado menos 3x menos 3. Y el valor de c es el que va acá. Entonces c, si observamos, c vale x menos 2. Bueno, esto está acá, ¿no es cierto? X menos 2. Entonces acá colocamos x menos 2. En este caso no podemos simplificar paréntesis, ¿no es cierto?, de la forma que lo vimos anteriormente. No, porque acá tenemos una multiplicación, es decir, tenemos que resolver esta multiplicación, en este caso entre ese polinomio y este otro polinomio.
De esta forma vamos a escribir esto mismo, pero acá abajito. Entonces va a ser menos 12x cuadrado menos 3x menos 3, y eso por x menos 2. Bueno, si gustan lo podemos en este caso invertir. Esto da lo mismo. ¿Ya? Simplemente lo voy a invertir en este caso para en este caso multiplicar hacia acá, hacia adentro, ¿no es cierto? Todo exactamente lo mismo. Propiedad conmutativa, se entiende que acá hay una multiplicación, se puede en este caso invertir. El orden de los factores no altera el producto. Y acá empezamos a resolver. Sería S por S, S por S y S por S. Comencemos. Entonces sería X. Observe, el X tiene signo positivo acá y va a multiplicar a lo que es el menos 12x cuadrado. El X tiene signo positivo y después dice que le toca multiplicar al menos 3x. El X tiene signo positivo y va a multiplicar al menos 3, como dice acá. Después le toca el turno del menos 2. Entonces sería el menos 2 tiene signo negativo. Y este menos 2 va a multiplicar al menos 2x cuadrado, al menos 3x y al menos 3. Entonces sería acá menos 2 multiplicaría lo que es el menos 12x cuadrado. Lo voy a escribir acá abajo, ¿se entiende? Sería el menos 2, el cual multiplicaría al menos 3x. Al menos 3x. Y finalmente el menos 2 multiplica al menos 3. Entonces sería menos 2 por menos 3. Y ahí anotamos menos 3. Bueno, ahora hay que resolver esto. Sería 1, porque acá hay un 1 imaginario. 1 por menos 12 son menos 12. Y x por x cuadrado se conserva la x según esta propiedad de acá. Y se suman los exponentes. Sería 1 más 2 son 3. O si lo quiere ver de esta otra forma, también usted puede decir que si tiene x por x cuadrado, esto es x por x por x. Es decir, el x cuadrado es x por x. La tiene 1, 2, 3. 3 factores. Por eso queda x elevado a 3. Ahora acá, más por menos es menos. Y 1 por 3 es 3. X por x sería x al cuadrado. Queda la x escrita por medio de 2 factores. Por tanto sería elevado a 2. Acá sería más 1, porque acá hay un 1 imaginario, por menos 3. Eso es menos 3 y conservo la x. Paso acá. Menos por menos, eso es más. 2 por 2, eso es 24. Y conservaría el x cuadrado. Acá. Menos por menos, eso es más. 2 por 3, eso es 6. Y conservo la x. Acá. Menos por menos. Eso sería más. Y en este caso 2 por 3, eso es 6. 6, no 5, porque hay un por entre los números. Se multiplican, ¿ya? Importante eso. Ahora hay que observar lo siguiente. Si observamos acá, observemos por qué este y este tienen el mismo color. Porque en sí, el x cuadrado es lo que he llamado yo el apellido. El apellido indica que todo este término es semejante con este otro. Lo mismo este con este. Tienen el mismo apellido, por lo tanto son semejantes. Es decir, son la misma cantidad del mismo elemento. Por ejemplo, estos pueden ser menos 3 dulces. Entonces yo puedo sumar estos menos 3 dulces con estos otros 6 dulces. Si yo debo 3 dulces y tengo 6 dulces, ¿cuántos dulces tendré? 3, porque he pagado los 3 que debía. De esta forma, nosotros podemos bajar el menos 12 con confianza. El menos 12 x elevado a 3. Y ahora podemos en este caso conservar lo que es el x cuadrado. Sí, el x cuadrado es la parte literal de color rosa. Y podemos sumar sus coeficientes numéricos, en este caso restarlos, porque uno es negativo y el otro es positivo. Conservo el signo positivo, porque ese es mayor, y acá daría 21. Lo mismo con la x, se conserva la parte literal, que en este caso sería el apellido, y en este caso
restaría los coeficientes numéricos, que sería en este caso más 3. Se conserva el signo del mayor y en este caso la diferencia daría 3. En este caso 3 dulce, como había dado el ejemplo anteriormente. Y el 6 se conserva en este caso porque no tiene semejantes. De esta forma podemos decir acá que a menos b, en este caso por c, va a ser menos 12x al cubo más 21x cuadrado más 3x más 6, que sería exactamente lo mismo que está en la parte superior. De esta forma hemos terminado en este caso con este ejercicio número 6. Ya. Entonces, para resolver lo que es esta factorización, porque hay que factorizar esto, primero que todo, esto es un trinomio. Entonces, siempre cuando tenemos un trinomio, en la mayoría de los casos, la forma de factorizar sería la siguiente. Si tenemos un trinomio, debemos fijarnos si tiene un 1 delante del x cuadrado en este caso, se podría realizar de esta forma. Es decir, dos números que sumados, es decir, acá sumados, la suma, y acá el producto, es decir, la multiplicación. Sumados den el término central y multiplicados den, en este caso, el último término, la última expresión que aparece acá. Pero, vuelvo a recalcar, tiene que existir un número 1 adelante para que se cumpla fielmente esto. Bueno, acá no se cumple. Pero si no se cumple, siempre hay que tratar de ver si se puede factorizar por el máximo factor común. Esto sería de la siguiente forma. Si acá en esta expresión que tenemos acá, compuesta por cada uno de estos términos, si en cada uno de los términos tenemos un factor común que es el a, se extrae en uno solo y lo que está adentro se escribiría acá en este caso agrupado dentro de un paréntesis. O lo que se ve acá de color negro se anota acá dentro del paréntesis, lógicamente. Para ello tenemos que ver si el 7 y este otro 7 y el 630 son divisibles por un mismo número, que en este caso sería el 7. Sí, son divisibles por 7. Y esto yo lo podría escribir como 7. La idea es que sea menos 7. Entonces vamos a establecer que el máximo factor común va a ser menos 7 multiplicado por x cuadrado, para que me quede de la otra forma. Y acá sería menos 7 multiplicado por menos una x, ¿no es cierto? Y acá sería menos 7 multiplicado por 7 por cuánto es 630. Y eso es por 90, pero tendría que ser por menos 90. Entonces ahora nosotros vemos que el 7 se repite, entonces lo extraemos, lo escribimos acá afuera. Y todo esto lo vamos a multiplicar por lo que está de color azul, que sería el x cuadrado, el menos x y el menos 90. Entonces ahora podemos factorizar esto. ¿Cómo? Según lo que vimos antes, debe existir dos números que sumados den menos 1 y multiplicados den menos 90. ¿Qué números multiplicados dan 90? Por ejemplo, el 1 y el 90, el 2 y el 45, el 3 y el 30, el 5 y el 18, el 6 y el 15 y finalmente el 9 y el 10. Esto es si te cuesta pensar, en este caso, todas las combinaciones posibles en tu mente. En este caso, números que sumados den 1. Es decir, este es imposible. Este también. Este tampoco, porque sumados que den 1 tiene que ser una diferencia. Es decir, que tenga una diferencia de una unidad. No, porque acá la diferencia no es de una unidad. Acá tampoco, pero este sí. Sumados da 19, pero la diferencia es de 1. Por lo tanto, este sería el escogido. Tiene que ser el mayor negativo. Entonces este tiene que ser negativo y este tiene que ser positivo. Entonces, ¿cómo quedaría esta factorización? Quedaría de la siguiente forma. Quedaría el menos 7. Y acá esto se escribe en doble paréntesis para que acá yo escriba x y x por x, sea lo que es el x cuadrado. Y en este caso, estos numeritos de acá lo escribiría en este lugar. Es decir, el más 9 y el menos 10. Y ahí tendría lista la factorización. Si comprobamos, sería 9 por menos 10 son menos 90. Y el central se obtiene de la siguiente forma. 9 por x son 9x. Y en este caso, x por menos 10 son menos 10x. Si sumamos,
el 9 y el menos 10. Ambos serían semejantes porque comparten la misma parte literal, que es la x, y sería acá menos 1. Y si nos damos cuenta, este numerito que es el menos 1 sería este mismo de acá. Cuadra a la perfección. Veamos ahora el próximo ejercicio. El presente ejercicio, que es el ejercicio número 8, dice de la siguiente forma. Considere el siguiente rectángulo, que es este, es decir, largo por el ancho. Esto sería el rectángulo que tenemos acá a continuación. Dice que si el área de un rectángulo está representado por 18x cuadrado más 90x más 108, es decir, es un trinomio. Y el ancho por 3x más 2, es decir, dan el ancho y dan el área, es decir, toda la superficie, en este caso de este cuerpo. Entonces, lo que se está pidiendo es la expresión algebraica que represente el largo del rectángulo. Eso quiere decir que el largo no se conoce, es decir, el largo de este rectángulo sería la incógnita. Entonces lo que vamos a realizar es copiar el mismo rectángulo acá abajito, pero ahora, en este caso, representando los datos, en este caso, del enunciado. Primero que todo, se sabe que esto es el área, ¿no es cierto? El área es 18x al cuadrado más 90x más 108. Entonces, el área corresponde a toda la superficie de este rectángulo. Se sabe también que el ancho, que es decir, todo esto de acá, sería lo que es el ancho, dice que vale 3x más 6. Y el largo es la pregunta de este ejercicio. Se está preguntando por el largo en esta oportunidad de este rectángulo. Por conocimientos básicos, se sabe que el área de un rectángulo, es decir, el área de un rectángulo, es largo por ancho. L por A. Acá podemos deducir lo siguiente. Que el área tiene un valor de 18x al cuadrado más 90x más 108. Que el ancho, es decir, A vale 3x más 6. Y L sería la gran incógnita. A partir de esto vamos a establecer lo siguiente. Que el área está dada por todo este trinomio. Entonces en el sector donde está el área reemplazaremos esa cantidad. Esto quiere decir que en esta ecuación que tenemos acá, tendríamos lo que es el área del rectángulo. Dice área, me faltó la A, dice área rectángulo, ¿no es cierto? Y el área del rectángulo sería esta cantidad, que es 18x al cuadrado más 90x más 108. Y acá va el ancho, y el ancho sería toda esta cantidad de acá. Entonces establecemos que el A sería el ancho y vale 3x más 6. 3x más 6. Y ahora a resolver esto, en este caso simplificamos el paréntesis donde corresponda, que sería en esta parte donde tenemos 18x cuadrado más 90x más 108. Y eso va a ser igual a L, que es nuestra incógnita, es decir, están preguntando por el largo, lo cual va multiplicado por 3x más 6. Esto tiene un error. Sí, porque el 3x más 6 es un solo elemento, entonces tiene que ir necesariamente sí o sí en paréntesis. Ahora, el 3x más 6, como está multiplicando, va a pasar dividiendo a todo esto de acá. Entonces todo esto de acá lo mantenemos todo eso, ¿no es cierto? Y lo dividimos por esta cantidad. Esto quiere decir que el 3x más 6 pasa dividiendo a todo este trinomio. Y de esa forma hemos despejado lo que es L. Pero esto se puede simplificar. Entonces eso lo vamos a realizar acá arribita. Para poder simplificar esto debemos encontrar el 3x más 6 en la parte superior. Entonces, como esta factorización realmente no es tan sencilla, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Abajo tenemos el 3x más 6. Entonces vamos a suponer que este mismo 3x más 6 está arribita. Es decir, yo voy a suponer que este 3x más 6 está acá. Pero va a faltar algo para que dé lo mismo de arriba. Entonces, para obtener un trinomio, generalmente es la multiplicación
de un binomio por otro binomio, en donde el primer término es el producto de los primeros. Entonces, si yo tengo 3x, es decir, esta es la pregunta, yo tengo 3x, ¿por qué debo multiplicarlo para llegar a 18x cuadrado? Veamos los números. ¿Por qué debo multiplicar el 3 para que llegue a 18? Y la respuesta sería por 6. Después, el x, ¿por qué debo multiplicarlo para que dé x cuadrado? Por x. Entonces acá sería 6x. Listo, ¿no es cierto? Facilito. Ahora, ¿cómo yo obtengo el 108? El 108 es el producto de los segundos términos. Es decir, tengo 6. ¿Por qué número debo multiplicarlo para que dé 108? Y la respuesta sería por 18. 6 por 18 son 108. Entonces sería más 18. Ahora, para comprobar que esto efectivamente es correcto, el término central debe dar 90. Y esto se hace multiplicando los internos, es decir, 6 por 6x, 6 por 6x, más el producto de los externos, 3x por 18. Sería 3x por 18. Y si esto efectivamente da 90x, estaría en lo correcto yo. Entonces, 6 por 6x son 36x. Y 3x por 18, eso sería 54. Es decir, 3 por 18 son 54 y mantengo la x en esta oportunidad. Ahora, si sumo 36 más 54, sumaría 6 más 4 son 10, más los 50 serían 60 y más los 30 son 90. 90x sería 36x más 54x. Estaríamos listos. Y cuadra acá también. Entonces quiere decir que esto de acá corresponde a eso mismo de arribita. Y de esa forma la factorización ha sido realmente muy sencilla. Y ha quedado que L es 6x más 18. Lo que podría realizar acá es factorizar por un máximo factor común. Es decir, un término o un número que divida a ambos a la vez. Sería, por ejemplo, acá ambos son divisibles en 6. Entonces sería 6 por x, sería 6x. Y también sería 6 por cuánto da 18, eso es por 3. Factor común, 6. ¿Quiénes son los que están de color azul? El x y el más 3, porque ese 3 es positivo, ¿no es cierto? Y también yo podría decir que L se puede escribir como 6 por x más 3. Y de esa forma tendría la solución de este ejercicio. Para resolver en esta oportunidad el siguiente ejercicio, que sería el número 9, debemos valorizar, en este caso, la equivalencia de A, que es esta fracción, y la equivalencia de B, que es esta otra fracción, acá. Es decir, se va a formar una división, en este caso, de fracciones algebraicas. De esta forma, recordemos que para dividir fracciones algebraicas, la anotación que es A sobre B es igual a A dividido en B. Esa línea significa dividido. Son cosas exactamente iguales. Como son exactamente iguales, yo voy a establecer lo siguiente. Voy a decir que A dividido en B va a ser la primera fracción, que es A, dividido en la segunda fracción, que es B. Acá se anota el valor de A y acá el valor de B. El valor de A dice que vale toda esa fracción. Y el valor de B dice que vale toda esta otra fracción. Entonces se reemplaza acá. Ahora vamos a trabajar con esta división, que sería x cuadrado menos 9. Y esto va partido en x cuadrado más 11x más 24. Y todo esto dividido. Pero ¿qué sucede cuando está siendo dividido? Cuando está siendo dividido, quiere decir que la segunda fracción, que es x cuadrado menos 11x más 24, ojo, es parecida, no es la misma, se debe invertir. Es decir, ese signo de división pasa a ser un signo de multiplicación
conservando esta primera fracción. Y ya no es división, es multiplicación. Y ahora este que está como denominador ahora se anota como numerador. Y este que está como numerador se anotará como denominador. Sería x cuadrado menos 11x más 24. Ahora la idea es empezar a factorizar esto que tenemos acá. Cuando existen trinomios, la forma más fácil de factorizar esto, siempre y cuando el coeficiente principal sea un 1, es preguntarnos dos números que sumados den 11 y multiplicados den 24, o sumados menos 11 y multiplicados más 24. Para ello, estos binomios los voy a escribir como un trinomio. ¿Cómo sería? Anotando el término central como 0x. Se entiende que eso es lo mismo. Si es 0x no es necesario anotarlo, pero yo lo estoy anotando para que sea como un trinomio. Bajaríamos lo que es el x cuadrado más 11x más 24. Y este también lo escribimos de la misma forma. Sería x cuadrado, no hay nada, entonces 0x menos 64. Y el de abajo sería x cuadrado menos 11x más 24. De esa forma. Entonces ahora podemos realizar las preguntas mágicas, que es dos números que sumados den 0, por ejemplo acá, y multiplicados den 9. Para que sumados den 0 tiene que ser el mismo número. Es decir, x y x para que dé x cuadrado. Y tendría que ser un mismo número que dé 9. Sería el 3 y el 3. Es decir, el más 3 y el menos 3. Si veo el de acá, también podría ser de la misma forma. X y x. Dos números que multiplicados den 64, pero que sea el mismo, pero con signo distinto para que dé 0. Sería el más 8 y el menos 8. Ahora, ¿qué sucede? Existen hartas posibilidades que al menos uno de estos esté repetido acá abajo. Uno de estos factores para poder cancelar. O ambos. En este caso, debo llegar a que los números multiplicados sean 24. Y resulta que el 3 y el 8 dan 24. Ahora hay que ver el tema de los signos. Ambos debiesen ser positivos para que sea más 3 más 8 sea más 11 y más 3 por más 8 sea más 24. Tendría que ser más 3 y tendría que ser más 8. Entonces yo podría acá cancelar S con S y S con S. Ahora acá tiene que dar también 24 y también 11. Entonces existe lo mismo. Sería x menos 3 y x menos 8. Si sumo el menos 3 más el menos 8, sería menos 11. Y si multiplico el menos 3 por menos 8, sería más 24. Y los puedo cancelar. Entonces se cancela todo. Cuando se cancela todo y existe multiplicaciones y divisiones, técnicamente lo que queda es un número 1. ¿Por qué queda un número 1? Porque cuando cancelé en la primera instancia S por S, quedó un 1. Cuando cancelé S por S, quedó un 1. Cuando cancelé S con S, quedó un 1. Y cuando cancelé S con S, también quedó un 1. Ahora, recordemos, cuando cancelé S con S, quedó un 1 acá. Cuando cancelé S con S, que fue la primera cancelación, quedó un 1. Cuando cancelé S con S, quedó un 1. Y finalmente, cuando cancelé S con S, también quedó un 1. Entonces, resulta que todo esto va a ser 1. Y resulta que todo esto también es 1. Y 1 por 1 es 1. Entonces, el resultado final sería simplemente 1. Siguiente ejercicio, número 10, dice simplifique la siguiente expresión. Es decir, hay que simplificar esta fracción algebraica. Para poder simplificarla de una forma más rápida y sencilla, lo que vamos a realizar será lo siguiente. Vamos a suponer que el 5x menos 25 es un factor de esta expresión. Entonces voy a suponer que arriba también se va a repetir el 5x menos 25. Ojalá sea así, estoy suponiendo. De esta forma lo copio en la parte superior y acá abajo mantengo el 5x menos 25. Entonces ahora
tenemos que preguntarnos lo siguiente. 5x por cuánto, que sería el primer término, da 20x cuadrado. Entonces, si yo tengo 5x, ¿por qué debo multiplicarlo para que dé 20x cuadrado? Primero, 5 por cuánto es 20, y la respuesta es por 4. Y x por cuánto es x cuadrado por x. Es decir, sería 4x. Ahora, para sacar el de acá, se multiplican segundos con segundos. Es decir, sería menos 25 por cuánto me va a dar lo que es 400. Y me daría 400 si lo multiplico por menos 16. Sería menos por menos es más. Y 25 por 16 serían 400. Entonces acá sería menos. Ahora tenemos que ver que cuadre el término central, que son menos 180. Para que cuadre el menos 180, se multiplican los internos con lo interno y lo externo con lo externo. Serían menos 25 por 4x más el 5x por el menos 16. Y eso tiene que dar menos 180x. Menos por más es menos. 25 por 4 serían 100x. 5 por menos 16, eso serían 80. Negativo menos 80 porque son uno positivo y el otro negativo. Y mantengo la x. Si sumamos estas dos cantidades negativas, se conserva el signo negativo y se suman en este caso los coeficientes numéricos, serían 180. Mantenemos la x porque tienen el mismo apellido, es decir, son semejantes. De esta forma verificamos que esto da exactamente lo mismo, por lo tanto quiere decir que esto está bien factorizado. Como está bien factorizado, podemos cancelar de forma cruzada una cantidad de arriba con una cantidad de abajo. Esto es válido siempre y cuando exista una multiplicación en el numerador y una multiplicación en el denominador. Quedaría 4x menos 16. Esto lo podemos factorizar por 4. Acá podemos escribir 4 por x. Y acá podemos escribir más 4 por menos 4. Se extrae el factor común, que sería el 4. Se repite, ¿no es cierto? Se extrae como uno solo. Y acá queda x menos 4. De esta forma tendríamos escrito nuestro resultado de una forma factorizada. Aunque esto también sería válido. Y así hemos terminado el ejercicio número 10. Pasemos ahora al número 11. Pasamos al ejercicio número 11. Dice cuáles son las soluciones de la siguiente ecuación cuadrática que se muestra acá. Primero, una ecuación cuadrática debe tener la siguiente forma. Debe tener la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. O también, al revés, 0 es igual a ax cuadrado más bx más c. La idea es que esté primero el grado 2, el grado 1 y el grado 0, siempre ordenado desde mi mano izquierda hacia la mano derecha. Y si tengo esto, se ocupa una fórmula que es x es igual a menos b más menos raíz, en este caso de b al cuadrado, menos 4ac, y todo esto dividido en 2 por a, siempre y cuando cumpla una de estas dos formas. Bueno, es la misma, ¿ya? Pero siempre que cumpla esta forma, se ocupa la fórmula. Para encontrar la forma que vimos, necesitamos nosotros trabajar acá. Entonces vamos a copiar este ejercicio para desarrollarlo. Y acá multiplicamos hacia adentro, s con s y s con s. En primera instancia resolvamos esto. Sería 2x multiplicado por x. Después sería más 2x, porque es positivo ese 2x, multiplica ¿a quién? Al 8. Entonces por el número 8. Ahora con el segundo. Sería 4 por x y 4 por 8. Entonces sería más 4 porque es positivo, multiplicado por x, luego más 4 multiplicado por 8. Agreguemos el 8. Y esto va a ser igual, acá lo mismo, sería 4x por x y 4x por 5. Sería 4x, que tiene signo positivo, debe multiplicarse
por la letra x. Si hay 4x, multiplica esa x. Ahora, el 4x, que es positivo, debe multiplicar, seguimos la flecha, al 5. Y ahora hay que resolver. Este tiene un 1 imaginario, sería 2 por 1, son 2. Y x por x, x al cuadrado. Acá sería más 2 por más 8, eso es más 16. Conservamos la x. Esto se anotaría como 4x. 4 por 8, esos son 32. 4x por x, es decir, 4 por un 1, que hay un 1, sería 4. Y x por x, x al cuadrado. O x elevado a 2. Acá sería 4 por 5 son 20 y mantenemos la x. La idea es dejar todos los grados hacia un lado. Yo voy a decidir dejarlo hacia este lado porque el 4 es mayor que el 2. Entonces quedaría 0, porque no va a quedar nada a este lado. Mantenemos el 4x cuadrado y la idea es dejar los x cuadrados juntos. Entonces pasaríamos este 2x cuadrado al lado. No hay ningún x cuadrado más y acá tampoco. Pasamos ahora con la x. Mantenemos el 20x. Pasamos el menos 16 negativo. Pasamos el más 4 como menos 4. Acá no tenemos ninguno de grado 2, es decir, ningún número solito. Y en este caso, este número solito que está acá pasa restando. La idea ahora es resolver los que son semejantes. Si nos damos cuenta, estos de acá son semejantes, estos de acá son semejantes. Un poco más para acá. Y ahí ese quedaría solo, que no es semejante con nadie. Quedaría 0. 4 menos 2 son 2. Y mantengo el literal, ¿no es cierto? El literal, recuerden que se conserva. El literal hemos dicho en este video que es el apellido, se mantiene. Acá serían 20 menos 16 menos 4. Miren qué lindo. Si sumo el 16 con el 4 da 20 negativo. Y como tengo un 20 positivo, se cancela, es decir, quedaría 0. Entonces debo bajar solamente el 32, que tiene signo negativo. Ahora, esto sería la forma que tiene nuestra ecuación de segundo grado. Está igualada a 0, perfecto, está igualada a 0. Sería el 2x cuadrado más el grado 1 sería 0x menos el 32. Podemos dividirla por 2, en este caso el 0 en 2, eso es 0. El 2x cuadrado en 2, eso es x cuadrado. El 0x en 2, eso es 0x. Y el menos 32 en 2, eso es menos 16. Según la forma que debe tener, el primer término, es decir, el primer número que tenemos acá es un 1, por tanto el a vale 1. El segundo número es el b, por lo tanto el b vale 0. Y el tercer número es el c, que es el menos 16, por lo tanto el c vale menos 16. Y ahora es un tema de sustituir. ¿Y dónde debemos sustituir? En la fórmula. Esta es la fórmula y ahora la vamos a anotar acá abajito, pero con los espacios correspondientes para reemplazar. Si observamos lo de acá arriba, acá estaba la letra b. Entonces el b dice que vale 0. Y también estaba acá, entonces acá se reemplaza el 0 y el 0 en el lugar de la letra b. Acá estaba el a. El a dice que vale 1. Entonces se reemplaza el 1 ahí y acá abajo, porque también abajo estaba la letra a, que vale 1. Y finalmente el c vale menos 16, se reemplazaría acá. El c. Ahora continuemos. Acá sería 0, el 0 no tiene signo ni positivo ni negativo. Sería más menos, ¿cierto? Y acá sería 0 al cuadrado es 0. Y acá menos por menos, eso es más. 4 por 1 por 16, eso es 64. Y esto queda dividido en 2. Entonces esto tiene dos soluciones, eso me indica el más menos. Una que va a ser con positivo, que va a ser 0 más la raíz de 64 partido en 2. Y el x2 que va a ser 0 menos la raíz de 64 partido en 2.
Entonces, la primera sería raíz de 64, que eso es 8 dividido en 2, eso es 4, positivo. Y la segunda va a ser la raíz de 64, que es 8, pero con el signo negativo, dividido en 2, y eso daría menos 4. Acá estarían las dos soluciones correspondientes, la solución 1 y la solución número 2. Pasamos al ejercicio número 12. Dice, ¿cuál es el valor de x que satisface la ecuación que se muestra acá? Lo primero es escribir la ecuación. Ahora hay que multiplicar hacia adentro. Sería x por x, x cuadrado, x por 3, 3x. Y acá sería 2 por x y 2 por 3. Sería 2 por x son 2x. Y 2 por 3 son 6. Acá lo mismo, s con s y s con s. X por x, x cuadrado. Y x por 4, 4x. Resulta que si tenemos x cuadrado a ambos lados, en este caso hoy son solamente elementos que se están sumando, podemos cancelarlo porque va a pasar restando, ¿no es cierto? Serían 3 más 2 son 5x, más 6 es igual a 4x. Debemos dejar la x a un lado de la igualdad porque esto es una ecuación de primer grado. Ahora, el 4x pasa restando. Mantenemos el 5x y el 4x pasa restando. Mientras que el 6, que está sumando, también pasa restando. Ahora, si resolvemos esto, quedaría x y bajaríamos el menos 6. Sería x es igual a menos 6. De esa forma hemos terminado el ejercicio número 12.